La venganza suele ser un plato que se sirve frío, pero a veces es mejor servirla en una imitación de Vera Wang con un cochecito doble en medio del pasillo de una catedral. Cuando la adinerada familia Montgomery envió una invitación por lástima a la exnovia exiliada de su hijo, pensaron que estaban retorciendo el cuchillo. Querían que ella mirara, querían que ella sufriera, esperaban que una mujer destrozada se sentara en la última fila y llorara. En cambio, Sienna Brooks apareció con dos sorpresas rebotando que harían añicos la boda del siglo y expondrían una línea de tiempo de mentiras que ninguna cantidad de dinero podría encubrir. El sobre era color crema, lo suficientemente pesado como para magullar un dedo del pie si se caía, y estaba adornado con pan de oro que probablemente costó más que el alquiler mensual de Sienna Brooks. Estaba sobre la mesa de madera marcada de su pequeño apartamento en Queens, luciendo como un artefacto alienígena. Dentro del sobre yacía la sentencia de muerte de su vida pasada. El señor y la señora Archibald Montgomery solicitan el honor de su presencia en el matrimonio de su hijo Caleb, Edward Montgomery con Tiffany Ann Rutherford, a 300 millas de distancia, en la cuidada comunidad cerrada de Greenwich, Connecticut. Patricia Montgomery estaba sentada en su solarium bebiendo un té helado que era principalmente ginebra. Era una mujer que usaba perlas como armadura y veía la empatía como un defecto congénito. Frente a ella estaba sentada Tiffany Rutherford, la futura novia. Tiffany era el tipo de belleza que requería un equipo de 4 y 6 horas de preparación. Era perfecta sobre el papel, dinero antiguo, un título de pedigrí que nunca había usado y una brújula moral que apuntaba exclusivamente hacia su propio reflejo. ¿De verdad crees que vendrá?, preguntó Tiffany, girando un diamante ovalado de 3 quilates alrededor de su dedo. Su voz tenía ese leve tono frito que sugería aburrimiento mezclado con ansiedad. Patricia sonrió, un fino estiramiento de labios que no llegaba a sus ojos. Oh, vendrá, querida. La gente como Sienna no puede resistirse a la tragedia de sus propias vidas. Vendrá a ver lo que perdió. Vendrá a verte con el vestido que nunca podría pagar, casándote con el hombre que no era lo suficientemente buena para conservar. Habían pasado 18 meses desde que Sienna había desaparecido de sus vidas. La ruptura había sido desordenada, orquestada en su totalidad por Patricia. Había convencido a Caleb, su hijo dorado, que tenía una columna vertebral hecha de pasta cocida, de que Sienna era una cazafortunas. Había plantado pruebas, un brazalete perdido encontrado en el bolso de Sienna, rumores de infidelidad con un entrenador. Caleb, débil y aterrorizado de perder su herencia, había liberado a Sienna sin siquiera una conversación cara a cara. Había enviado un mensaje de texto. Se acabó. Mamá lo sabe todo. No me contactes. Ahora, Caleb estaba en la sala de billar al final del pasillo, mirando fijamente una partida de snooker que estaba jugando contra sí mismo. Caleb no era un mal hombre, pero era un cobarde. Amaba a Sienna. Había amado su feroz inteligencia, su moño desordenado, la forma en que olía a vainilla y libros viejos, pero amaba más su fideicomiso, y Tiffany era segura. Tiffany fue aprobada. No la quiero allí, Patricia. Tiffany gimió sacando a Patricia de su ensueño. Es mala suerte. Es el cierre. Patricia corrigió su tono. Ya veo. Y es una jugada de poder. Al invitarla demostramos que no tenemos miedo. Le demostramos que no es nada. Si no la invitamos, cree que todavía importa lo suficiente como para ser excluida. La invitamos, la colocamos en la mesa 19 junto a la cocina y la dejamos ver cómo te conviertes en la dueña de esta finca. Es el clavo final. Tiffany, deja de ser tan insegura. De vuelta en Queens, Sienna miró la invitación. Ella no estaba llorando. No había llorado por Caleb Montgomery en más de un año. Miró la fecha, 14 de junio, dentro de 2 semanas. Un pequeño gorgoteo vino del parque infantil en la esquina de la sala de estar. Sienna se volvió, 2 pares de ojos azules. Montgomery Blue la miró fijamente.
Bueno, susurró Siena recogiendo la pedada y cartulina y golpeándola contra su barbilla. La abuela Patricia quiere que la visitemos. Sería de mala educación rechazar, ¿no es así? Caminó hacia el parque infantil y recogió al niño, Leo, equilibrándolo en su cadera. Su hermana, Maya, pateó sus piernas con deleite. Tenía 9 meses de edad. Las matemáticas eran peligrosamente simples. Siena se había enterado de que estaba embarazada 3 semanas después del mensaje de texto de Caleb. Había tratado de llamarlo una vez. Patricia había contestado: si intentas atraparlo con una mentira, te enterraré en honorarios legales hasta que te quedes sin hogar. Patricia había siseado antes de colgar. Siena había bloqueado el número, empacado sus maletas y desaparecido. Había sobrevivido trabajando en trabajos de diseño gráfico independientes por la noche, mientras los gemelos dormían, comiendo ramen y reconstruyendo su dignidad ladrillo por ladrillo. Ella se había endurecido. La dulce e ingenua chica que quería ser parte del mundo de Caleb estaba muerta. Miró la tarjeta de confirmación de asistencia. Había una línea para el número de invitados. Con un Sharpie negro, Siena tachó el 1 que Patricia había escrito presuntamente con lápiz. Escribió un audaz 3 en bucle. Ella no lo envió por correo. Patricia simplemente lo tiraría si viera el número. En cambio, Siena se conectó al sitio web de la boda que figura en el reverso de la tarjeta. Ella ingresó su nombre, hizo clic en asistir y en el cuadro de restricciones dietéticas escribió: 2 invitados requieren puré de zanahorias. Se prefieren sillas altas. Ella presionó Enter. En Greenwich la notificación sonó en el iPad de Patricia, pero estaba demasiado ocupada reprendiendo al florista por el tono de las hortensias para verificar los detalles. Ella solo vio a Siena Brooks asistir y sonrió. «La tengo», susurró Patricia. Poco sabía ella, la trampa que había puesto era en realidad una puerta que acababa de abrir desde adentro. La boda se celebró en la finca Vanderbilt, una extensa mansión con vistas a los acantilados de Rhode Island. Era el tipo de día por el que los ricos pagaban los cielos. Una implacable fotocopia sopló, una brisa que refrescaba la piel sin estropear el cabello y el olor a champán caro y sal marina en el aire. Los invitados llegaron en un desfile de Bentleys y Rolls Royces. El estacionamiento parecía un concesionario de autos de lujo. Había senadores, magnates tecnológicos y realeza de Hollywood. Esto no era solo una boda. Fue una fusión de imperios. Caleb estaba de pie en el altar de la capilla privada en los terrenos de la finca. Parecía nauseabundo. Su esmoquín le quedaba perfectamente confeccionado por el mejor Savile Rose, pero sentía que estaba usando una camisa de fuerza. Junto a él, su padrino, Declan O'Connor, se inclinó. «Pareces que estás a punto de enfrentarte a un pelotón de fusilamiento, amigo». Declan susurró. Declan era el único que sabía la verdad sobre cuánto Caleb extrañaba a Siena. Pero incluso Declan no conocía el alcance total de la ruptura. «Solo quiero que este día termine», murmuró Caleb, secándose el sudor de su labio superior. «Son solo nervios», le aseguró Declan, aunque sus ojos escaneaban la multitud con ansiedad. «Tiffany se ve bien, se verá genial». La música del órgano se hinchó, una interpretación dramática y atronadora de Wagner. Las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron con un gemido. Los invitados se giraron, esperando la visión de Tiffany con encaje blanco. Pero la música se cortó abruptamente. Una exhalación colectiva succionando el oxígeno de la sala se extendió. Se extendió desde el banco hijo. O Satán se hay cero hasta el frente y sí. De ella dice es. Y sabía ni de sats. Naptazinina nes. Sama sarana se. Uso ku waruye sori.
Lueteadas CDs. Contra. Tardeman no estaba Tiffany. Era Sienna, pero no la Sienna que recordaban. La Sienna que conocían usaba cardigans y sonreía demasiado. Esta mujer era una reina guerrera y llevaba un vestido de seda verde esmeralda, un color que contrastaba violentamente con el tema pastel de la boda, pero se veía espectacular sobre su piel. Era sin espalda, elegante y peligroso, y no estaba sola. Empujaba un cochecito, un elegante cochecito doble negro mate que se parecía más a un vehículo táctico que a un portabebés. El silencio en la capilla era absoluto. Se podía escuchar el lejano choque de las olas contra los acantilados. Sienna comenzó a caminar. Clic, clic, clic. Sus tacones golpeaban el suelo de mármol con una precisión rítmica. No miró a los invitados, no miró al suelo. Sus ojos estaban fijos en una persona, Patricia Montgomery, que estaba sentada en la primera fila con un sombrero que parecía un cisne muerto. Mientras Sienna avanzaba por el pasillo, los susurros comenzaron a elevarse como vapor. «¡Esos son quienes son los niños! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira sus ojos!». Caleb, de pie en el altar, sintió que sus rodillas se convertían en agua. Entrecerró los ojos. El cochecito se acercaba. Podía ver dos pequeñas cabezas balanceándose. Patricia se levantó. Su rostro, una máscara de furia púrpura. Se metió en el pasillo, bloqueando el camino de Sienna a 10 filas del frente. ¿Qué significa esto? Patricia sisió. Su voz temblaba de furia. Esta es una ceremonia privada. Fuiste invitada a sentarte en la parte de atrás, no a organizar un desfile. Sienna se detuvo. Lentamente quitó las manos del manillar del cochecito. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. «Me invitaste, Patricia», dijo Sienna, su voz clara y resonando por la iglesia silenciosa. La invitación decía la familia Montgomery. No quería dejar a parte de la familia en casa. Patricia se burló, mirando nerviosamente a los invitados que ahora estaban de pie en los bancos para ver mejor. «No eres familia, eres un error. Caleb corrigió hace 2 años. Saca esas cosas de aquí». «Cosas». Sienna arqueó una ceja. Se agachó y desabrochó la correa del lado izquierdo del cochecito. Levantó a Leo. El niño estaba irritable por el viaje en coche, pero cuando lo levantaron, giró su rostro hacia la luz. El jadeo de la primera fila fue audible. Leo tenía la nariz Montgomery, tenía la barbilla Montgomery. Pero lo más condenatorio de todo, tenía el cabello Montgomery, un distintivo remolino rubio arenoso que Caleb tenía, que el padre de Caleb, Archibald, tenía, y que todo hombre Montgomery durante 4 generaciones había poseído. Sienna giró al bebé para que mirara al altar. Caleb tropezó hacia adelante, agarrándose a la barandilla. Miró al bebé. Era como mirarse en un espejo de hace 25 años. «Caleb», dijo Sienna, su voz dejando caer el borde teatral y volviéndose mortalmente seria. «Conoce a Leo y su hermana Maya. Son...». Caleb tartamudeó. «Tienen 9 meses», dijo Sienna. «Haz las cuentas, Caleb». Patricia se abalanzó hacia adelante, realmente tratando de agarrar el brazo de Sienna para arrastrarla lejos. «Seguridad. Sáquenla. Está mintiendo. Ha traído niños alquilados para arruinar este día». Pero era demasiado tarde. La puerta lateral de la capilla se abrió de golpe. No era seguridad, era Tiffany. Estaba en su enorme vestido de gala, el velo torcido, pareciendo un malvavisco trastornado. Había estado mirando en el monitor en la suite nupcial y había corrido a través del césped. «¡Perra!», gritó Tiffany, abandonando toda pretensión de gracia de la alta sociedad. Bajó furiosa por el pasillo, su rostro surcado de lágrimas de rímel. «Arruinaste mi entrada, arruinaste mi vida». Sienna no se inmutó, solo abrazó a Leo con más fuerza. «Creo que tu prometido arruinó tu vida hace mucho tiempo, Tiff».
Solo estoy aquí para asegurarme de que pague la manutención de los hijos. No son suyos. Tiffany chilló, deteniéndose junto a Patricia. Dile a todos que no son suyos, Caleb. Todos los ojos se volvieron hacia el novio. Caleb miró de Tiffany con el rostro enrojecido y chillando a Patricia, fría y venenosa, a Sienna, de pie como una estatua de la verdad con un niño en sus brazos. Caleb miró al niño. El niño le devolvió la mirada y estornudó. Tiene mis orejas. Susurró Caleb. El micrófono en su solapa todavía estaba encendido. Las palabras resonaron a través de los altavoces de la iglesia. Patricia cerró los ojos. La presa se había roto. ¡Esta boda se acabó!, gritó Patricia, volviéndose hacia el sacerdote. Despejen la sala. Todos afuera. No, dijo Sienna. Buscó en la pañalera que colgaba del cochecito. Sacó un sobre manila. Nadie se va todavía, porque si vamos a hablar de errores que necesitan corrección, Patricia, probablemente deberíamos hablar sobre la prueba de paternidad que falsificaste para Tiffany el año pasado. El silencio que siguió a esa declaración fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Tiffany dejó de llorar al instante. Patricia se puso pálida. Sienna sonrió y por primera vez fue aterradora. ¿Pensaste que vine solo para presumir de los bebés?, preguntó Sienna suavemente. Oh, no, vine a incendiar la casa. El aire en la capilla era tan denso de tensión que se sentía inflamable. El organista, un dulce anciano llamado Sr. Henderson, había huido de su banco y se escondía detrás de un gran helecho en maceta cerca de la sacristía. Patricia Montgomery, generalmente una fortaleza de compostura, parecía estar sufriendo un derrame cerebral. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba la parte posterior del banco frente a ella. ¡Mentiras!, escupió Patricia, aunque su voz carecía de su habitual convicción venenosa. Es una mujer desesperada y celosa que intenta destruir una unión santificada por Dios. Dios no tuvo nada que ver con este arreglo. Patricia, dijo Sienna con calma, golpeando el sobre manila contra su palma. Esto fue santificado por su chequera y un código moral muy flexible. Tiffany, todavía de pie en el pasillo, pareciendo un pastel arruinado, pasó de chillidos histéricos a un silencio mortal. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una vía de escape. Caleb bajó del altar. Se sentía separado de su cuerpo como si estuviera viendo una obra grotesca. Miró a Tiffany, la mujer con la que se suponía que debía pasar su vida. ¿De qué está hablando, Tiff?, preguntó Caleb. Su voz era plana, muerta. Nada. Está loca, Caleb. No la escuches. Busca seguridad. Tiffany suplicó, agarrando sus solapas. Sienna no esperó permiso. Abrió el sobre y sacó un fajo de papeles grapados con una hoja de portada roja brillante. ¿El nombre Clinique La Prairie en Montreux, Suiza, te suena?, preguntó Sienna, su voz resonando ligeramente. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. Todos conocían La Prairie. Era donde los ultrarricos iban por agotamiento o puestas a punto no reveladas. El pasado noviembre, continuó Sienna, dirigiéndose a la audiencia en lugar del altar, Tiffany abandonó abruptamente el país durante 3 semanas. A todos nos dijeron que contrajo una rara infección viral y necesitaba atención europea especializada. Caleb, ¿recuerdas que estabas angustiado? Enviaste flores todos los días que ella no podía recibir debido a los protocolos de aislamiento. Caleb asintió lentamente. Recordaba sentir una inmensa culpa porque habían peleado justo antes de que ella se fuera, por sus sentimientos persistentes por Sienna. Bueno, dijo Sienna, sosteniendo un documento. Según estos formularios de admisión, que mi muy caro investigador privado obtuvo de una ex empleada de facturación descontenta llamada Beatrice Weber, es sorprendente lo que la gente comparte cuando ha sido despedida injustamente. Tiffany no estaba allí por un virus. Sienna hizo una pausa para lograr el máximo impacto. Maya, la bebé en el cochecito, soltó un fuerte y alegre chillido que perforó el silencio.
Ella estaba allí para interrumpir un embarazo de 14 semanas. Sienna soltó la bomba. El jadeo esta vez fue diferente. Fue escandalizado, crítico. Esto era dinero antiguo. Toleraban las aventuras. Toleraban las zonas grises financieras, pero no toleraban la desordenada biología pública. Caleb miró a Tiffany como si fuera una extraña. Estabas embarazada el pasado noviembre. Una horrible esperanza parpadeó en sus ojos. ¿No era de Caleb? Sienna interrumpió, aplastando la esperanza al instante. Sacó otro documento. Esa es la otra parte interesante. Ustedes dos no habían dormido juntos en 2 meses antes de ese viaje. Estaban en un descanso, ¿recuerdas? Pero Tiffany había estado pasando mucho tiempo en los establos de Wellington con su instructor de equitación, Santiago Roas. El nombre se extendió por la multitud. Santiago era un apuesto jugador de polo argentino de 25 años, conocido tanto por sus ojos de dormitorio como por su handicap. Tiffany soltó un sollozo gutural y se derrumbó en el suelo de mármol, su vestido ondeando a su alrededor como un charco de leche derramada. No fue así. Tiffany gimió entre sus manos. Cometí un error. Caleb miró a su madre. Patricia no estaba mirando a Tiffany. Estaba mirando a Archibald, su esposo, que estaba de pie en la segunda fila con el rostro de un tono gris, generalmente reservado para los cadáveres. «Y lo sabías», le susurró Caleb a su madre. No era una pregunta. Sienna respondió de todos modos. Por supuesto que lo sabía. ¿Quién crees que pagó la clínica? ¿Quién crees que pagó? Santiago Rojas para regresar a Buenos Aires con una repentina lesión de rodilla. Aquí hay transferencias bancarias del Fideicomiso Familiar Montgomery fechadas el 15 de noviembre, $50,000 a Santiago, $100,000 a la clínica. Sienna se acercó a Patricia, que parecía repentinamente frágil. Manipulaste a todos, dijo Sienna, con voz baja y dura. Dejaste que Caleb creyera que Tiffany había tenido un aborto espontáneo de su bebé a finales de diciembre para atraparlo en este matrimonio por culpa. Utilizaste una tragedia que nunca sucedió para asegurar una fusión empresarial disfrazada de boda. Caleb se sintió enfermo. El recuerdo de ese diciembre volvió a toda prisa, Tiffany llorando en la cama, Patricia tomándole la mano, diciéndole a Caleb que el estrés que había causado había lastimado al bebé. Él había propuesto matrimonio una semana después, ahogándose en autodesprecio. Todo era una mentira. Caleb se volvió hacia su madre. Sus ojos, generalmente suaves y flexibles, eran duros diamantes. Eres un monstruo. Patricia retrocedió como si la hubieran golpeado. Lo hice por ti, por el legado familiar. Esto, gesticuló salvajemente hacia Sienna y los bebés. Esto es un desastre. Esto es común. Tiffany era la opción correcta en el papel. No soy papel, madre, gritó Caleb con la voz quebrada. Y mis hijos tampoco, señaló al cochecito. Era la primera vez que los reclamaba en voz alta. Sienna sintió que un nudo apretado en su pecho se aflojaba solo una fracción. La capilla se había disuelto en el caos. Los invitados estaban filmando abiertamente en sus teléfonos ahora. El senador en la tercera fila ya estaba hablando por teléfono con su equipo de relaciones públicas, distanciándose del evento. Tiffany, todavía en el suelo, miró a Caleb, su maquillaje corriendo en ríos negros por su rostro. Caleb, por favor, podemos arreglar esto. Nos vemos bien juntos. Tenemos sentido. Caleb la miró con puro disgusto. Tenemos sentido. Estás esperando un bebé de un jugador de polo argentino, mientras me haces pensar que maté a nuestro hijo con estrés. Todo para que puedas poner tus manos en el anillo de mi abuela. Miró el enorme diamante en su dedo. Devuélvelo. No. Tiffany se llevó la mano al pecho. Es mío. Fue un regalo. Fue un compromiso contractual. Caleb se burló. Y has incumplido el contrato. Archibald Montgomery finalmente se movió. El patriarca de la familia salió del banco, pasando junto a su esposa temblorosa sin una mirada.
Se paró sobre Tiffany. «Dele el anillo, Tiffany», dijo Archibald. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de un yunque. «Antes de que haga que la seguridad te lo corte del dedo». Sollozando histéricamente, Tiffany se quitó el anillo y lo arrojó por el suelo de mármol. Se deslizó y giró, deteniéndose cerca del tacón rojo de Sienna. Sienna no se movió para recogerlo. Tiffany se levantó a trompicones, recogiendo la pesada tela de su vestido arruinado. Miró a Sienna con puro odio sin adulterar. ¿Crees que ganaste? Sigues siendo basura, Sienna. Siempre serás basura. Tiffany se dio la vuelta y corrió por el pasillo pasando a los invitados boquiabiertos, empujando las pesadas puertas de roble y desapareciendo bajo el brillante sol de la tarde. Unos momentos después, el sonido de un motor de alto rendimiento rugiendo a la vida y los neumáticos chirriando sobre la grava resonaron en la capilla. Patricia estaba sola en el pasillo. Su mundo perfecto no solo se había agrietado, sino que se había hecho añicos hasta convertirse en polvo. «Archibald», suplicó alcanzando el brazo de su esposo, «tenemos que controlar la narrativa. Llama al Times. Podemos darle un giro». Archibald miró a su esposa de 30 años. La miró como si nunca la hubiera visto antes. «No hay forma de darle un giro a esto, Patricia. Has deshonrado mi nombre. Has deshonrado a esta familia». Se dirigió al sacerdote atónito. «Padre Michael, me disculpo por esta profanación. Por favor, envíe la factura de la limpieza a mi oficina». Archibald salió, dejando a Patricia sola bajo el foco de su propio fracaso. Sienna observó todo con una sensación de satisfacción distante. El fuego estaba ardiendo bien. Era hora de irse antes de que el humo la asfixiara también. Se agachó y abrochó a Leo de nuevo en el cochecito. Estaba empezando a quejarse, sintiendo la tensión en la habitación. «Vamos, pedacitos», susurró. «El espectáculo ha terminado». Giró el cochecito. El pasillo estaba despejado ahora. Los invitados se separaron como el mar rojo cuando se acercó, mirándola con una mezcla de asombro y terror. Era el ángel vengador en verde esmeralda. Pasó junto a Patricia sin una mirada. Patricia estaba rota, murmurando para sí misma sobre arreglos florales y planos de asientos, su mente incapaz de procesar la catástrofe. Sienna sacó el cochecito por las puertas de la capilla y lo llevó al aire fresco y salado de la costa de Rhode Island. Se sentía bien respirar. Lo había hecho. No había llorado. No había suplicado. Solo había dicho la verdad. Estaba a mitad de camino del extenso césped, dirigiéndose hacia la carretera de servicio donde había estacionado su Honda de 10 años cuando escuchó pasos corriendo sobre la hierba detrás de ella. «Sienna, espera». Era Caleb. Se había arrancado la pajarita y desabrochado el cuello. Parecía frenético, sudoroso y por primera vez en años completamente despierto. Sienna siguió caminando. «Adiós, Caleb». Encantadora ceremonia. Los aperitivos de camarones parecían deliciosos. Él corrió alrededor del cochecito para bloquear su camino. Estaba jadeando. Miró hacia el cochecito. Los gemelos lo miraron con los ojos muy abiertos. Maya extendió una manita hacia los brillantes adornos de la camisa de su smoking. La respiración de Caleb se atascó. «Son hermosos, Sienna». «Dios mío, son hermosos». «Lo son», dijo Sienna fríamente. «Y les va muy bien sin ti». «No lo sabía», suplicó Caleb con los ojos llenos de lágrimas. «Tienes que creerme. Si hubiera sabido que estabas embarazada, nunca habría dejado que mi madre...» «Basta». Sienna lo interrumpió. «No lo sabías porque no preguntaste. No lo sabías porque cuando las cosas se pusieron difíciles, dejaste que mami se encargara de ello. Dejaste que ella me bloqueara, me amenazara y me borrara». La ignorancia no es una defensa, Caleb. Es solo otra forma de cobardía. Intentó empujarlo para pasar, pero él agarró el manillar del cochecito, con cuidado de no sacudir a los bebés. «Lo sé que fui débil, fui patético. He estado viviendo en una niebla que ella creó para mí». Miró hacia la capilla, de donde salían los sonidos de los invitados confundidos.
Mira lo que hiciste ahí dentro, los destruiste, lo quemaste todo tú solo. Eres la persona más fuerte que he conocido. La miró de nuevo con los ojos azules desesperados. No te vayas, por favor, déjame verlos, déjame arreglar esto. Sienna miró al hombre que una vez había amado tan intensamente. Estaba roto, sí, pero tal vez, solo tal vez, la rotura era lo suficientemente limpia como para reiniciarse. No puedes arreglar 18 meses de abandono en un estacionamiento. Caleb, dijo ella, con la voz más suave ahora, pero aún firme, entonces dime qué hacer. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Sienna pensó por un momento. Miró a Leo y a Maya, todo su mundo en ese cochecito. Se merecían un padre si él era capaz de serlo, pero tenía que ganárselo y tenía que arrastrarse por ello. ¿Quieres entrar?, preguntó Sienna. Caleb asintió vigorosamente. Sí, más que nada. Sienna sacó una tarjeta de visita de su pequeño bolso de mano. No era suya. Pertenecía a una abogada de derecho familiar muy agresiva llamada Evelyn Reed en Manhattan. Metió la tarjeta en el bolsillo de la camisa de Caleb. Paso 1, dijo Sienna, rodeándolo y continuando hacia su coche. Divórciate de tu madre legal, financiera y emocionalmente. Cuando seas tu propio hombre, llama a ese número. Hablaremos de las visitas. No miró atrás. Cargó a los bebés en sus asientos de coche, plegó el costoso cochecito táctico y se alejó de la finca Vanderbilt, dejando a Caleb Montgomery de pie en el césped, observando cómo el polvo se asentaba sobre las ruinas de su vida. El viaje de regreso a Queens fue tranquilo, salvo por la respiración rítmica y suave de los gemelos en el asiento trasero. Las manos de Sienna temblaban en el volante, la adrenalina finalmente se estrellaba fuera de su sistema. Había esperado sentirse triunfante. En cambio, solo se sentía cansada. Había pinchado al oso, y aunque el oso estaba actualmente aturdido, conocía a Patricia Montgomery lo suficientemente bien como para saber que no se quedaría abajo por mucho tiempo. Cuando Sienna abrió la puerta de su apartamento, su teléfono vibraba tan fuerte contra su muslo que parecía que estaba teniendo un ataque. Lo sacó. 74 llamadas perdidas, cientos de notificaciones. Una invitada, Sienna sospechaba que era la rebelde prima de Caleb, Julianne, había transmitido en vivo toda la confrontación en TikTok. El video titulado Boda de un multimillonario de ex-crash con gemelos secretos. Transiting guys in wedding fail. Ya tenía 4.2 millones de visitas. Sienna vio el clip. Era tembloroso, pero el audio era cristalino. Vine a incendiar la casa. La frase ya estaba siendo remezclada en ritmos techno en Instagram. Internet la había apodado la Vengadora Esmeralda. Pero en Greenwich no había música techno. Solo se oía el sonido de cristales rotos. Patricia Montgomery estaba en la biblioteca de la finca, barriendo toda una estantería de jarrones Ming antiguos hacia el suelo. Archibald se sentó en su sillón de cuero, bebiendo un whisky, observando a su esposa destruir una fortuna en porcelana con divertida indiferencia. «Estamos arruinados, Archibald», gritó Patricia, con el pelo revuelto, los ojos maníacos. «El senador ha retirado su respaldo para tu puesto en la junta directiva. El club acaba de llamar para posponer la gala de la semana que viene. Somos pares sociales». «Tú eres una paria, Patricia», Archibald corrigió con calma. «Yo soy solo el marido que debería haberse divorciado de ti hace 20 años». Patricia se giró hacia él. «No te atrevas a ponerte digno conmigo. Yo hice el trabajo sucio para que tú pudieras hacer de patriarca benevolente. Mantuve a Caleb en línea, gestioné la imagen». «Tú lo acorralaste», dijo Archibald. «Y ahora se ha ido. Volverá». Patricia se burló sirviéndose una bebida con mano temblorosa. «No tiene dinero ni acceso a las cuentas. Lo congelé todo en el momento en que corrió tras esa camarera. No sabe cómo sobrevivir sin una tarjeta negra. Volverá arrastrándose mañana por la mañana». Pero Caleb no regresó a la mañana siguiente.
En cambio, un agente judicial llegó a las puertas de la finca Montgomery. 3 días después, Patricia, pensando que era una entrega de un amigo comprensivo, abrió la puerta a ella misma. El hombre le entregó un paquete grueso. No era una disculpa, era una demanda. Caleb Edward Montgomery contra Patricia Montgomery y el Montgomery Family Trust. Caleb estaba demandando la emancipación de su fondo fiduciario, alegando una grave mala gestión fiduciaria y un control coercitivo. Patricia se quedó mirando el papel. Se rió. Un sonido frío y agudo. «Cree que puede luchar contra mí», susurró al vestíbulo vacío. «¿No tiene dinero para un abogado?» Pasó a la última página para ver quién lo representaba. Esperaba alguna ayuda legal de un centro comercial. En cambio, vio el membrete Reed Sterling and Partners. Evelyn Reed, la pitbull más despiadada y cara del derecho de familia de Manhattan, la mujer que había divorciado al CEO de un importante gigante tecnológico y lo había dejado sin nada más que un billete de autobús. La sangre de Patricia se heló. ¿Cómo? ¿Cómo podía Caleb permitirse a Evelyn Reed? La respuesta era sencilla. Aunque Patricia no lo sabría hasta dentro de semanas, Sienna no solo le había dado una tarjeta a Caleb, había hecho una llamada. Sienna había hecho trabajos de diseño freelance para la firma de Evelyn durante 2 años, rediseñando su sitio web, diseñando sus logotipos. Se había negado al pago en efectivo por el último trabajo, pidiendo un favor para ser nombrado más tarde en su lugar. El favor era Caleb. Patricia dejó caer los papeles con los ojos entrecerrados. «Bien», siseó. «Si quiere una guerra, le daré un invierno nuclear». Cogió su teléfono y marcó un número que guardaba para emergencias, un investigador privado llamado Sir Graves, que no tenía brújula moral y métodos muy eficaces. «Graves», dijo Patricia, «necesito que investigues a Sienna Brooks, no su pasado, su presente. Quiero saberlo todo. ¿Deja a los niños solos? ¿Su apartamento cumple con las normas? ¿Tiene citas? Encuéntrame algo que pueda usar para quitarle esos niños». «¿Quieres la custodia?» preguntó Graves con voz ronca. «No». Patricia sonrió. «Quiero destruirla. Si amenazo con quitarle los bebés, se romperá. Y cuando se rompa, Caleb la culpará y volverá a casa». Caleb Montgomery estaba aprendiendo que el mundo era muy caro cuando no eras millonario. Estaba durmiendo en el sofá de Declan en un loft en Brooklyn que olía a cerveza rancia y calcetines de gimnasio. Tenía 3 trajes que valían $5,000 cada uno, pero no tenía suficiente efectivo para una tarjeta de metro. «Entonces, déjame entender esto», dijo Declan, lanzándole a Caleb una bolsa de papas fritas. «Estás demandando a tu madre. Técnicamente no tienes hogar, y estás tratando de cortejar a la mujer que te humilló públicamente frente a 300 personas. «Ella no me humilló», dijo Caleb mirando al techo. «Ella me despertó. Te despertó con un mazo, compañero. Era necesario». Caleb se incorporó. «Fui a ver a Evelyn Reed hoy. Dice que tenemos un caso, pero tomará meses desbloquear el fideicomiso. Patricia lo tiene atado en cláusulas de contingencia de salud mental. Ella está afirmando que estoy teniendo un colapso. ¿Lo estás teniendo?» «No, finalmente estoy cuerdo». Caleb se frotó la cara. «Pero necesito un trabajo. Necesito mostrarle a Sienna que puedo proveer. No puedo simplemente aparecer con una demanda y una sonrisa». «¿Qué puedes hacer?», preguntó Declan. «Declan, has trabajado para la fundación de tu padre toda tu vida. Coordinador filantrópico no es exactamente una habilidad candente en LinkedIn. Tengo un título en Ingeniería Estructural del MIT», le recordó Caleb, «que no has usado en 6 años». «Recuerdo las matemáticas», dijo Caleb a la defensiva. La semana siguiente fue un recorrido humillante por la fuerza laboral de Nueva York. Caleb solicitó empleo en las mejores firmas. Se rieron de él. El nombre de Montgomery era tóxico en este momento, sinónimo de escándalo. Nadie quería el drama. Finalmente consiguió un trabajo, no como ingeniero, sino como asistente de gerente de obra en Nueva Jersey.
Le pagaban $28 la hora. Tenía que usar un casco y ser gritado por un tipo llamado Tony, a quien no le importaba quién era el padre de Caleb, solo que Caleb moviera el panel de yeso más rápido. Por primera vez en su vida, Caleb tenía ampollas en las manos. Por primera vez llegó a casa exhausto de una manera que se sentía real. Esperó 2 semanas antes de contactar a Sienna. No envió un mensaje de texto, envió una carta. Sienna, no estoy pidiendo verlos todavía. No me lo he ganado, pero estoy trabajando. Estoy luchando la batalla legal. Estoy aprendiendo a cambiar un pañal a una muñeca que Declan me compró. Es aterrador. Aquí hay un cheque por $400. Es la mitad de mi primer cheque de pago. No es mucho, pero es mío. No vino del fideicomiso. Cómprales lo que necesiten. Lo siento. Caleb. Sienna leyó la carta en su cocina. Miró el cheque. Era un cheque físico de una cooperativa de crédito escrito a mano con la letra cursiva de Caleb. Sintió una grieta en el hielo alrededor de su corazón. Solo una fisura capilar, pero antes de que pudiera decidir cómo responder, hubo un golpe en la puerta. Un golpe fuerte y autoritario. Sienna abrió y encontró a una mujer con un traje pantalón beige que sostenía un portapapeles flanqueada por 2 policías. «¿Sienna Brooks?», preguntó la mujer. «Sí». El corazón de Sienna latía con fuerza. «Soy Linda Holloway de Servicios de Protección Infantil. Recibimos un informe anónimo sobre el bienestar de 2 menores en esta dirección, específicamente acusaciones de consumo de drogas en el hogar, condiciones insalubres y abandono». Sienna sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «Eso es una mentira. Eso es una completa mentira». «Necesitamos entrar, señora Brooks», dijo la mujer dando un paso adelante. «Si se niega, podemos obtener una orden judicial en 1 hora». Sienna retrocedió con las manos temblando. Sabía exactamente quién había hecho la llamada. «¡Patricia!». La inspección fue humillante. Miraron en su nevera. Revisaron las fechas de caducidad de la fórmula, miraron debajo de su cama, examinaron a Leo y Maya en busca de moretones. «El informe indica que deja a los niños solos para salir por la noche», dijo Linda, marcando algo en su portapapeles. «Trabajo independientemente desde casa mientras ellos duermen», protestó Sienna. «Nunca los he dejado solos. Encontramos rastros de marihuana en el piso del pasillo», dijo uno de los oficiales saliendo del baño. «¿Qué?», Sienna jadeó. «No fumo. Eso es imposible». Entonces ella recordó. El superintendente del edificio había entrado ayer para arreglar una fuga. Él fumaba. O alguien lo había plantado. «Esta es una situación precaria, señorita Brooks», dijo Linda con el rostro severo. «Dado el estado de madre soltera y la sustancia encontrada, no vamos a retirar a los niños hoy, pero estamos abriendo una investigación activa. Tendrá controles sorpresas semanales y deberá someterse a una prueba de drogas de folículos pilosos dentro de las 24 horas. «Lo pasaré», dijo Sienna con lágrimas picando en sus ojos. «Lo pasaré todo». «Más vale», dijo Linda. «O colocaremos a los niños con sus parientes más cercanos. Creo que la señora Patricia Montgomery ya ha presentado una petición de tutela de emergencia en caso de que se la considere no apta». La puerta se cerró. Sienna se deslizó por la madera hasta que tocó el suelo. Ya no solo estaba luchando contra una ruptura, estaba luchando contra una máquina de guerra. Agarró su teléfono. No llamó a un abogado, llamó a Caleb. «¿Hola?» Caleb contestó al primer timbre. Sonaba sin aliento, como si estuviera en una obra. «Ella llamó a CPS», dijo Sienna, con la voz temblorosa de rabia. «Tu madre plantó drogas en mi apartamento y llamó a CPS para tratar de quitarme a los bebés». Hubo un silencio al otro lado tan profundo que se sintió como si la línea hubiera muerto. «Caleb, quédate ahí», dijo Caleb. Su voz era diferente, más profunda, más oscura. «Cierra la puerta con llave». «No dejes entrar a nadie. Ya voy». Caleb no fue a Queens, fue a Greenwich. Todavía tenía su llave de la puerta lateral, la entrada de los sirvientes.
Condujo el Ford Fiesta destartalado de Declan por el largo camino de entrada cuidado donde solía conducir un Porsche. Irrumpió en la casa. Eran las 2:15 p.m. de un martes. Patricia estaba tomando el té con su gerente de relaciones públicas en el Salarium. Las puertas de cristal se hicieron añicos cuando Caleb las abrió de una patada. Patricia saltó derramando su té. Caleb, Dios mío, mírate. Pareces un obrero. Soy un obrero, dijo Caleb caminando hacia ella. Estaba cubierto de polvo de paneles de yeso, con botas pesadas y franela. Se veía más grande de lo que jamás había estado en un traje. Y eres una criminal. No sé de qué estás hablando, dijo Patricia, despidiendo al gerente de relaciones públicas. El gerente salió corriendo, sintiendo la violencia. Llamaste a CPS a Siena. Plantaste drogas. Simplemente hice mi debida diligencia como una abuela preocupada. Patricia resopló, recuperando la compostura. Si no es apta, esos niños pertenecen a esta casa. Pertenecen al legado. No son un legado. Caleb rugió, golpeando con el puño sobre la mesa de cristal. El vidrio se agrietó. Patricia se estremeció. Son seres humanos. Y Siena es 10 veces la madre que tú fuiste. Es una camarera que tuvo suerte. Patricia gritó, poniéndose de pie. Estoy tratando de salvar tu futuro. Sin el fideicomiso, sin esta familia, no eres nada. Encontré el libro mayor. Madre, dijo Caleb en voz baja. Patricia se congeló. ¿Qué libro mayor? Papá guardó una copia de seguridad. Caleb mintió. No había encontrado ningún libro mayor, pero conocía a su madre. Sabía que era paranoica. Estaba fanfarroneando basándose en una corazonada que había tenido desde que empezó a investigar los documentos del fideicomiso con Evelyn Reed. Sé lo del cuenta de alcance caritativo en las Islas Caimán. Sé que has estado desviando los dividendos del fideicomiso a tus cuentas privadas en el extranjero para evadir impuestos y ocultar tus deudas de hockey. El rostro de Patricia se puso gris. Estás mintiendo. ¿En serio? Caleb se acercó. Evelyn Reed tiene a un contador forense revisando el fideicomiso ahora mismo. Pero si les digo exactamente dónde buscar, vas a la prisión federal. No por un mes, sino por 10 años. Patricia se desplomó en su silla. El aire se le escapó. ¿Qué quieres?, susurró. Quiero que retires la petición de custodia, dijo Caleb. Quiero que firmes una confesión declarando que la llamada CPS fue maliciosa. Quiero que desbloquees mis activos personales, los que me gané, no el dinero de la familia. Y luego se inclinó con su rostro a centímetros del de ella. Quiero que renuncies a la fundación. Quiero que te mudes a la casa de Aspen y te quedes allí. Si te veo en Nueva York, si te veo cerca de Siena, si te veo cerca de mis hijos, libero la información al Asiareses. ¿Enviarías a tu propia madre a prisión?, preguntó Patricia, con lágrimas de autocompasión brotando. Intentaste quitarme a mis hijos, dijo Caleb fríamente. Ya no eres mi madre, eres solo una mujer que solía conocer. Se giró y salió. No volvió a mirar la mesa agrietada ni a la mujer destrozada. Condujo a Queens. Cuando llegó al apartamento de Siena estaba oscuro. Llamó suavemente. Siena abrió la puerta. Estaba sosteniendo un bate de béisbol. Cuando vio que era él, lo bajó, pero no sonrió. ¿Lo arreglaste?, preguntó. Retiró la petición, dijo Caleb, de pie en el pasillo. Y se va del estado. No nos molestará más. Siena lo estudió. Estaba sucio, exhausto y parecía 5 años mayor que en la boda, pero sus ojos estaban claros. Te ves terrible, dijo ella. Me siento terrible, admitió Caleb. Pero tengo un trabajo y estoy aprendiendo. Pasa, dijo Siena, haciéndose a un lado. No puedes ver a los bebés. Están durmiendo. Pero hice lasaña y parece que no has comido en 3 días. Caleb cruzó el umbral. No era perdón, pero era un comienzo. El despertador en el suelo del estudio de Caleb gritó a las 4:30 de la mañana. Era un sonido violento y discordante.
Nada que ver con las suaves campanadas ambientales del sistema de hogar inteligente en la finca de Greenwich. Caleb gimió rodando fuera del colchón. Su espalda crujió en 3 lugares. Sus manos, antes cuidadas y lo suficientemente suaves como para modelar relojes, ahora estaban ásperas, callosas y permanentemente manchadas con polvo de yeso y grasa. Ya no era el heredero de la fortuna Montgomery. Era el empleado número 402 en Russo & Sons Construction, ganando $28.50 a la hora, transportando paneles de yeso por 4 tramos de escaleras porque el ascensor de servicio estaba roto. Se preparó café instantáneo en una taza astillada, haciendo una mueca cuando el agua caliente golpeó una ampolla fresca en su pulgar. Miró la foto pegada a su refrigerador. Era la única decoración en la habitación, una imagen borrosa de Leo y Maya de ese día en la capilla impresa de Internet. «Buenos días, chicos», susurró tocando la foto. «Papá va a trabajar». Esta era su penitencia y sorprendentemente era la primera vez en su vida que se sentía limpio. 2 semanas después, el día finalmente llegó. Los abogados, específicamente el tiburón aterrador de Siena, Evelyn Reed, finalmente lo habían autorizado para una visita supervisada. No era en un parque. No era en el zoológico. Era en la sala de estar de Siena, en Queens, con una trabajadora social designada por el tribunal llamada Samuara Gable sentada en la esquina tomando notas. Caleb se sentó en el suelo con las rodillas pegadas al pecho. Se sentía como un gigante en una casa de muñecas. Leo lo miraba con profunda sospecha. Maya estaba ocupada mordisqueando la pata de una jirafa de plástico. Siena estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. No estaba sosteniendo un arma esta vez, pero su guardia estaba tan alta como siempre. «Se perdieron la siesta», dijo Siena con voz neutra. «Así que podrían estar gruñones». «Está bien», dijo Caleb suavemente. Buscó en su bolsillo y sacó 2 pequeños bloques blandos. No los había comprado con el dinero del fideicomiso. Se había saltado el almuerzo durante una semana para comprarlos en una boutique de juguetes en Manhattan porque recordaba haber leído que los juguetes sensoriales eran buenos para el desarrollo. Deslizó un bloque hacia Leo. «Hola, amigo, soy Caleb». No podía decir papá todavía. Se sentía como un título que no se había ganado. Leo miró el bloque, luego miró a Caleb. Con un movimiento brusco repentino, Leo gateó, agarró el bloque y lo arrojó directamente a la cara de Caleb. Rebotó inofensivamente en su nariz. Siena dejó escapar una bocanada de aire avanzando para intervenir, pero Caleb empezó a reír. No era una risa burlona, era un deleite genuino. Recogió el bloque. «Buen brazo, definitivamente tienes el lanzamiento de los Montgomery. Solo tal vez apunta a los Yankees, no a mi cara». Maya, al ver a su hermano interactuar, gateó y se levantó sobre la espinilla de Caleb. Lo miró, con sus ojos azules muy abiertos, y balbuceó algo que sonó vagamente como «Baja». Caleb se congeló. Miró la pequeña mano que agarraba sus jeans de mezclilla. El peso del momento aplastó el aire de sus pulmones. Esta era su hija. Este ser humano pequeño, perfecto, vivo y que respiraba era mitad de él. Lágrimas calientes y rápidas le picaron los ojos. No se las secó. «Hola, Maya», susurró, con la voz quebrada. «Estoy aquí. No voy a ir a ningún lado». Desde la puerta, Siena observó la interacción. Vio la forma en que la mano de Caleb se cernía protectoramente detrás de la cabeza de Milla, aterrorizado de que pudiera caerse. Vio el polvo en su cabello del sitio de construcción. Vio el ojano teotial, que país así mal prima lui, asapam, baba parina raurutist. Si sainai. Mi sueslau. Mumaima somunyang mis, pan sa salas bocas, Saira Gable hizo una nota en su carpeta. Siena no necesitaba ver el papel para saber lo que decía. «El padre demuestra un afecto apropiado.
Se está formando un vínculo. Sienna caminó hacia la cocina para ocultar el hecho de que ella también estaba llorando. 6 meses después de la boda, Ruth. Elección sitial. Tribunal de Familia de Nueva York rara vez es un lugar de glamour. Huele a cera para pisos y desesperación. Pero hoy la sala 4B estaba llena y la historia de los gemelos arruina bodas se había enfriado en la prensa. Pero la batalla legal por el fideicomiso Montgomery había mantenido alimentados a los tabloides. Patricia no estaba allí. Había citado razones de salud, una conveniente migraña que la mantenía en Aspen. En cambio, había enviado una falange de 5 abogados con trajes de $3,000 magistrales. Se sentaron a la izquierda. Caleb se sentó a la derecha solo. Bueno, no del todo solo. Evelyn Reed estaba allí representando a Sienna y los intereses de los niños. Pero Caleb había rechazado su propio consejo. Se estaba representando a sí mismo. Señor Montgomery, dijo la jueza Holloway mirando por encima de sus gafas. Levantó y... Su señoría, la familia Montgomery es una institución global, dijo. Simplemente estamos tratando de proteger a los mineros del resplandor de los medios. Ofrecemos un acuerdo de $5 millones a la señora Brooks, colocados en un fideicomiso ciego. Esto siempre y cuando el apellido de los niños siga siendo Brooks y el señor Montgomery renuncie a su reclamo de reconocimiento público hasta que cumplan 18 años. Sienna, sentada detrás de la mesa del demandante, sintió una oleada de náuseas. Era un soborno, un pago para silenciar y borrar a los niños de nuevo. ¿Sra. Brooks? Preguntó la jueza. Antes de que Evelyn pudiera hablar, Caleb se puso de pie. Objeción, dijo Caleb. Su voz no era el tenor vacilante del hombre que había estado en el altar hacía 6 meses. Era profunda, resonante y tranquila. Sir Montgomery, usted es el peticionario contra el fideicomiso, pero esta moción concierne a los niños, dijo la jueza. Soy su padre, dijo Caleb, caminando hacia el centro de la sala. Se giró para mirar al señor Sterling. Y no quiero el dinero. Un murmullo recorrió la corte. El señor Sterling parpadeó. Disculpe. Me escuchó, respondió Caleb. Caleb se dirigió a la jueza. Mi madre cree que puede comprar mi silencio y la identidad de mis hijos.
Piensa que si me ofrece mi herencia, firmaré un documento que diga que mis hijos no son Montgomery. Caleb metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un recibo de pago. Gano $45,000 al año en este momento, su señoría. Vivo en un estudio de 400 pies. Como ramen 3 noches a la semana. Se giró y miró directamente a Sienna. Y nunca he sido más rico, porque por primera vez estoy construyendo algo real. Estoy construyendo una relación con mi hijo e hija. Se volvió hacia la jueza. Renuncio formalmente a mi reclamo al fideicomiso de la familia Montgomery. No quiero ni un centavo del dinero de mi madre. No quiero su dinero para silenciar a Sienna. Quiero que mis hijos tengan mi nombre porque es su derecho de nacimiento, no porque sea una marca. Si eso significa que conduzco un Honda usado por el resto de mi vida, que así sea. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Incluso la reportera de la corte dejó de escribir. El señor Sterling miró a su equipo con pánico brillando en sus ojos. No tenían influencia si Caleb no quería el dinero. Moción denegada, dijo la jueza Holloway, golpeando su mazo con un crack satisfactorio. Los niños serán reconocidos legalmente como Leo Edward Montgomery y Maya Ann Montgomery. El acuerdo de custodia se aprueba según lo presentado por la señora Brooks. Caso cerrado. Fuera del juzgado, el aire otoñal era fresco. Las hojas en el parque al otro lado de la calle estaban tomando el mismo color dorado que el estampado en esa fatídica invitación de boda. Sienna bajó los escalones sosteniendo las manos de los gemelos. Caleb caminaba detrás de ellos, luciendo aturdido. Acababa de tirar aproximadamente 50 millones. «Eres un idiota. ¿Lo sabes?», dijo Sienna, deteniéndose al pie de las escaleras. Caleb se estremeció mirando hacia arriba. Yo sé que era mucho dinero. No. Sienna sonrió y esta vez llegó a sus ojos. Eres un idiota porque crees que vas a conducir un Honda usado. He visto cómo conduces. Necesitas una minivan, Caleb. Una minivan segura, poco cool y práctica. Caleb exhaló un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 6 meses. Esto significa, Quizás. Significa que lo hiciste bien hoy, dijo Sienna. Soltó la mano de Leo. Ve a ver a tu papá, Leo. Leo, ahora un niño pequeño robusto, se tambaleó hacia Caleb y abrazó su pierna. «Papá, arriba». Caleb lo levantó, enterrando su rostro en el cuello del niño. Olía a champú de bebé y leche. Era el mejor olor del mundo. Estaba pensando, dijo Caleb, con la voz amortiguada por el suéter del Leo. Dado que estoy oficialmente en bancarrota y tú eres una diseñadora gráfica de alto nivel, tal vez pueda invitarte a una cita muy barata, el zoológico. Escuché que los pandas están activos en esta época del año. Sienna lo miró. Miró al hombre que había destruido su propia red de seguridad para atrapar a sus hijos. Yo compro los boletos, dijo Sienna, pero tú compras las palomitas. Hecho. A 3,000 millas de distancia, en la prístina y estéril sala de estar de un chalet de Aspen, Patricia Montgomery se sentó sola. El fuego rugía, pero la habitación se sentía helada. Sobre la mesa de café yacía una copia del New York Post. La foto de la portada era granulada pero clara. Mostraba a Caleb, Sienna y los gemelos saliendo del juzgado. Se estaban riendo. Caleb estaba lanzando a Leo al aire. Sienna lo estaba mirando con una mirada que Patricia no había visto en el rostro de nadie en años. Confianza. Patricia levantó su teléfono. Se desplazó por sus contactos, abogados, agentes de relaciones públicas, miembros de la junta, psicofantes. No había una sola persona a la que pudiera llamar que se preocupara por ella, en lugar de por su cuenta bancaria. Miró de nuevo la foto. Hizo zoom en los gemelos. Se parecían mucho a Caleb, parecían el futuro, y ella era el pasado. Patricia colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, tomó un sorbo de su ginebra, sabía a ceniza, hablando de un cambio radical. Caleb Montgomery pasó de ser un bebé mimado sin espinas al rey del sitio de construcción.
demostrando que la única moneda que realmente importa es aparecer. Perdió 50 millones, pero ganó una familia que el dinero no podía comprar. Y Siena no solo obtuvo venganza, sino que obtuvo justicia. Rompió el ciclo de toxicidad y construyó una nueva base, literal y figurativamente. En cuanto a Patricia, bueno, digamos que es solitario en la cima cuando has empujado a todos los demás fuera de la montaña. Si esta historia satisfizo tu ansia de drama y redención, por favor revienta ese botón de me gusta y suscríbete. Quiero saber en los comentarios, ¿habrías rechazado los 50 millones como lo hizo Caleb? ¿O habrías tomado el dinero y habrías corrido? Sé honesto. Nos vemos en el próximo video para más giros y más verdad.